Así de esta manera le damos la bienvenida al señor Walter Contreras una vez más, porque es una redundancia, pero como esto queda grabado, entonces después va al video y tenemos que hacerlo por una cuestión de decoro. Pero bueno, arrancamos el bloque de herejes, ahora sí. Así es. Y bueno, un video como para hacer como una especie de introducción, ¿no? A lo que vamos a hablar ahora en este ratito, ¿no? Que tenemos de este bloque. Exacto, para ser exacto tenés 15 minutos. Exactamente, contando el reloj ahora. Exacto. Y no, bueno, un poco también para continuar lo que ya en su momento también el día martes también ya se empezó a mencionar, ¿no? Con respecto justo al día del fallecimiento de Eva Perón, el 26 de julio. Y en este caso vamos a hablar un poco, ¿no? De lo que sucedió después, digamos, la situación póstuma de lo que sucedió después del fallecimiento de Eva, ¿no? El tratamiento, digamos, de lo que se tuvo con respecto a su cuerpo, ¿no? Y toda la intervención que se dio en su momento, las historias que salieron a colación, un poco de... Hay cosas que, digamos, se mantuvieron ocultas durante mucho tiempo y que, bueno, el resto de la gente, obviamente, que acompañaba, digamos, esta situación en aquel momento no coordinaba para, digamos, decir, bueno, realmente lo que sucedió para lo que era la época de aquel entonces, lo que analizamos hoy, y la verdad que hablamos de una odisea y un hecho que se puede decir lamentable, ¿no? Por lo que tuvo que sufrir Eva, ¿no? Posterior a su muerte. Uno está bien que contextualices, porque es verdad, hay que ponerle un poquito de contexto a todo lo que estamos comentando en el día de hoy, que tiene que ver con conspiraciones, pero que se dieron ni más ni menos que con el cuerpo de una mujer. Exacto. También, si uno una quiere mujer ponerle... cuya figura era casualmente la de una ex primera dama, y en este caso, obviamente, con toda la relevancia que eso implicaba. Pero no se hizo lo mismo con Juan Domingo Perón. Algunos dirán, pero recordá lo que pasó con las manos de Perón. Fantástico, bueno. Pero a ver, el ensañamiento, no, bueno, todo toda el hecho la historia detrás, digamos, de esto que poco, o la mayoría, digamos, conoce poco de realmente qué fue el tránsito que tuvo, ¿no? Durante muchos años, ¿no? Hasta que volvió a estar donde está hoy, digamos, descansando donde está hoy. Pasaron muchas cosas en el medio. Dentro de ellas, bueno, obviamente comenzó, digamos, después de lo que sucedió, ¿no? Después de que se intervino el gobierno de Perón, en aquel momento, la famosa Revolución Libertadora, ¿no? Que empezó, digamos, todo en ese plano, donde, bueno, Evita ya fallecida, ¿no? Y la situación de Perón en el gobierno y todo lo que se venía dando y manifestando, después de, obviamente, el funeral, lo que fue, ¿no? Que vemos las imágenes también, multitudinario, y todo lo que se vino aconteciendo después de realmente saber en manos de quién había quedado el cuerpo de Eva, que en este caso fue la persona al cual Perón encargó que se hiciera cargo de alguna manera, que era la persona que la iba a embalsamar. Claro. Digamos, ¿no? Y que contando con ello, digamos, lo que vino sucediendo después fue lo que los gobiernos que fueron interviniendo sucesivamente después, todos dictatoriales. Todos dictatoriales, claramente, fueron interviniendo sobre esta situación y obviamente secuestraron el cuerpo. Obviamente, paralelamente a ello, hicieron cosas también, como en el caso de que se ve en algunos casos de los documentales que hemos visto a lo largo de la historia también, que se han venido dando. Incluso Felipe Piña en la introducción ahí explicaban un poco qué fue lo que se sucedió, digamos, con los gobiernos militares que hicieron con el cuerpo, como en el caso de Eva, además, que retiraron una uña para retirar. Después se dijo que se le había cortado el dedo, ¿no? Se dijeron, la marcaron. Exacto, marcaron el cadáver original, para corroborar si realmente se trataba de ella, el cadáver en el cual habían secuestrado en su momento, y que tenían que comprobar si realmente se trataba de Eva. Tanto es así que el ejército internamente lo denominó Operación Traslado. Exacto. Pero con y es más, la sacaron del país con un seudónimo, que esto también está documentado, y dicho sea de paso, Felipe Piña también, el historiador. Ahí vemos en la imagen el cuerpo de Evita, y ese es Pedro Ara, digamos, el médico que se encargó en su momento de hacer es un español, digamos, que se encargó del cuidado del cuerpo, hasta que, como vuelvo a repetir, fue secuestrado. Sí. ¿No? María Maggi de Magistris fue el nombre del seudónimo con el que se la sacó del país. Exactamente, que terminó su cuerpo después en un cementerio italiano, ¿no? En la ciudad de Milán, en la cual, bueno, obviamente tenía bajo este seudónimo, este nombre, en el cual incluso se le había pagado a una señora, ¿no? Que fue durante también el gobierno de Aramburu. Sí. La situación de incluso hasta poner una persona que fuera y pusiera flores en esa famosa lápida, en la cual estaba obviamente Eva, pero que hablábamos de otra persona, ¿no? Y que para los medios que incluso publicaban noticias en ese momento, se hablaba de que, bueno, se estaba investigando si realmente se trataba de una persona, sino en el caso de Eva Perón, en este caso, ¿no? Y del traslado que después terminó siendo España, donde casualmente Perón terminó exiliado, ¿no? En famosa Puerta de Hierro,
donde él pide, después, digamos, de todas estas intervenciones militares en el gobierno, digamos, de Lanuse, una especie de gran pacto que se genera como para que se pudiera encontrarse de vuelta Perón con el cuerpo de su ex esposa, en este caso María Eva Duarte de Perón, para todos los que los conocemos nosotros, Evita, ¿no? Durante el gobierno que, por supuesto, fue generando este tipo, digamos, de discusiones, ¿no? En el que se metía en otro tipo de circunstancias, como el caso de la militancia que se transformó en resistencia y que buscaba que el cuerpo fuera devuelto a su lugar de origen, ¿no? Mucho lo que sucedió también internamente dentro de las cúpulas militares generó muchísimo también resistencia, porque en algún punto y hasta cierto modo dentro de lo que es vale decir toda la cúpula castrense, sí, tenía hasta resistencias para el hecho de lo que se le había hecho, de la manera en que se pergeñó tanto el traslado como todo lo que fue la manipulación del cadáver de Eva. Sí, claro. ¿Cuánto de esto hoy en día se viene a saber, y también cómo titulaba la prensa en aquel entonces y lo que titula hoy? Sí. Porque vamos a lo más reciente. En aquel momento la prensa titulaba que un pueblo lloraba una figura emblemática como María Duarte de Perón. Así es. En la actualidad, recorriendo algunos portales de noticias extranjeras, específicamente uno que es la BBC. Bien. Titulaban el día martes: 70 años de la muerte de Evita, el extraordinario y macabro destino del cuerpo de Eva Perón. Extraordinario y macabro. Sí. Ahora bien, en el año 2010, este mismo periódico, y esto lo recuerdo porque es más, lo charlaba con gente muy afecto de nuestra familia. Sí. Esto como la BBC News enclavaba un titular llamativamente el mismo día, en el cual se daba cuenta, sobre todo muy pesado para nosotros, un 27 de octubre de 2010. Correcto. La muerte como actor clave del peronismo. Sí. Titulaba la BBC en aquel momento. Y ponía que la muerte tiene un lugar privilegiado en la historia de Argentina y del peronismo, eje central de la política nacional en las últimas 7 décadas. Sí, la responsabilidad, ¿no?, de los 70 años, ¿no? Claro, primero y después, teniendo en cuenta lo que titula ahora, en tiempos actuales, para mencionar esta situación de Eva. La vida de María Eva Duarte de Perón, más conocida como Evita, fue tan mítica que inspiró uno de los musicales más populares de la historia, y a 70 años de su muerte, la ex primera dama sigue siendo la mujer más famosa de Argentina. Sí. ¿Por qué? Por el macabro y extraordinario suceso que tuvo su cuerpo. Claro, bueno, y ahí era lo macabro. ¿Como la obra? Más que nada yo diría también la cuestión insólita de lo que se titulaba, claro, y en su momento que, bueno, el cuerpo de Eva estuvo circulando por la casa de todos los ex mandatarios que tuvieron en su momento militares, ¿no? Y que se hacían cargo de todo ese atropello que generaban en definitiva sobre la figura de ella, que lograba, ¿no?, el traslado de, bueno, estamos hablando del cuerpo de una mujer que en este caso, ni más ni menos, era la figura de un expresidente que en este caso era Perón, al cual lo habían querido derrocar y lo mandaron al exilio, y después sucedió lo que vino después, ¿no? En este caso con Isabel Perón y con lo que pasó con el gobierno de los militares hasta la intervención del 76. Yo recuerdo que en una intervención que hizo no hace mucho tiempo Felipe Piña, en una serie de charlas que él tiene dentro de su propia red social, él recordaba inclusive algunas cosas que se sucedieron dentro de lo que era el ámbito castrense. Por ejemplo, cuando, y demás, el martes pasado trajimos un fragmento de esa charla que él dio, la comparaba con lo que había sucedido tiempo atrás, en época de Mariano Moreno, en la forma en la que también... En la que sucedió, exacto. La que sucedió también después su muerte. Y toda esta cuestión elitista que tienen esos círculos sociales, a las cuales cuando recurren a sectores de poder, tienen esta manera de dibujar la historia y de escribirla para considerarla oficial. Por supuesto que lo que buscaban en ese momento no era solamente desaparecerla físicamente, sino que no se transformara en una santa, y obviamente buscar la manera en la que había que despegar de la memoria de los argentinos la figura de Eva Duarte, porque automáticamente los remitía a una historia de lucha y de reivindicación de derechos que obviamente ellos no iban a hacer. Exacto. Y claramente, obviamente, el efecto fue el contrario, porque lograron que la figura de Evita quedara como un ícono, que hasta el día de hoy tiene un reconocimiento internacional. De hecho, sea de paso, la serie que se está presentando ahora también cuenta y detalle de eso, de lo que fue sucediendo, la famosa serie de Santa Evita, ¿no? Y que se va dando, digamos, a colación de lo que veníamos explicando, por todo lo que pasó, por esa famosa odisea de lo que transitó durante casi más de, te diría, 30 años, ¿no? Sí. Entonces, es mucho tiempo para el manoseo que se generó en un cuerpo, digamos, que sobre la figura de ella incluso la terminó levantando muchísimo más.
Me llamó mucho la atención esa conversación que tenía con la mayoría de los alumnos que tenía enfrente Felipe Piña, porque claro, hay cosas que uno por ahí no termina de asociar dentro de la historia que a uno le puedan contar, pero cuando está documentado de la forma en la que documenta testimonialmente y también en papeles, Felipe, te impacta. Sin ir más lejos, bueno, todo esto no hubiese sucedido sin los testimonios pertinentes de aquellas personas en aquella época que denunciaban lo que venía sucediendo, ¿no? De estos militares que hacían con ese cuerpo y la persecución que se venía dando hacia los movimientos, en este caso el peronismo, y la gente que no dejaba que Evita, digamos, pasara lo que le pasara y que no dejaran que descansara en paz, ¿no? Fue tremendo de todo punto de vista, porque hasta el día de hoy todavía hay resabios de aquellos momentos. Sí. El otro día recordábamos casualmente las palabras de Aldo Rico cuando tuvo esta presentación. Vos lo trajiste a colación hoy. Hay cosas que evidentemente cuando le enchufás los cargadores a un tipo como él, que nadie le quita, digamos, su participación, su valentía, su coraje dentro de lo que fue el conflicto bélico por las guerras Malvinas. Eso está clarísimo. Pero cuando la persona en la cual representa su figura, militarmente hablando, esboza cuestiones que por ahí dentro de lo que fue nuestro pasado reciente o fresco para la memoria de muchos de nosotros, realmente jode, choca, molesta, porque estamos viviendo en un ámbito democrático y parece ser que esperan ese tipo de caos. Es como retrotraernos a un pasado que ya no queremos. Esto de pedir que se levanten o que de alguna manera reaccionen porque la patria está en peligro y un montón de cosas, me parece bastante demagogo, bastante... Y aparte no solo demagogo, bastante violento el momento en el que se lo hace. Sí, porque bajo estás una mirada esperando esta ebullición que están generando y caldeando. Cuasi apocalíptica, que marcan como diciendo estamos en el destino de que se puede destruir todo, y no es así. No, pero además tampoco, no es que, a ver, no nació un repollo. Exacto. Aldo Rico. Aldo Rico viene inclusive sí, es archiconocido porque aparte participó en ámbito democrático, fue elegido. Sí. Digamos, él fue intendente de San Miguel, por lo pronto él entiende lo que es estar dentro de un esquema de participación democrática donde no vale todo. No es lo mismo. No, claramente que no. Vos te alzaste contra la democracia y después esa democracia te dio la posibilidad de ser elegido. Entonces, estas son las cuestiones que hoy en día dentro del ámbito conspirativo que tratamos dentro de herejes, ponemos en evidencia sobre la mesa para que tratamos de darle ese espacio, no todo sea lo mismo, no por supuesto que no. No, es que no te puede dar lo mismo, más allá de, como bien decíamos hoy, estas cuestiones que, bueno, para algunos parece que fueron ocultas, pero en realidad son todos hechos relevantes que se fueron dando a conocer con el paso del tiempo. Sin lugar a dudas, Así que, bueno. En 15 minutos ha logrado hacer algo que yo creía que no iba a poder pasar. Si me hubiese puesto el contador, capaz que logró sacarlo. Así salió. Así de esta manera cerramos la columna de herejes del día de la fecha del señor Guardia Contreras.